La primera vez que sospeché que algo iba mal fue cuando encontré unos calzoncillos debajo de nuestra cama. Y no eran míos. Sergio, mi marido, estaba de viaje en Sevilla por una feria de ingeniería. 3 días fuera. Yo estaba limpiando el dormitorio como cualquier otro sábado cuando, al mover la cama para aspirar el polvo, vi algo atascado entre la pared y la alfombra, unos boxers grises, arrugados, con la marca bien visible. Una marca que Sergio jamás ha usado. Mi reacción no fue de gritar ni de llorar. Fue peor. Me quedé helada, arrodillada, con los calzoncillos en la mano, el aspirador encendido, y el cerebro en blanco. Después, lo primero que hice fue revisar la lavadora, ni rastro de ropa suya fuera de lo normal. Lo segundo, mirar si faltaba ropa interior de Sergio, todo estaba en su sitio. Ese detalle absurdo me golpeó más que cualquier sospecha. Porque lo entendí todo en ese momento, alguien había estado aquí. En nuestra casa. En nuestra cama. Y no fui yo la que trajo a ese alguien. ¿Y lo peor de todo? Aún no sabía que lo que acababa de descubrir era solo la primera pista. Que en realidad, mi marido ya lo sabía todo. Y que había empezado a mover fichas para vengarse de mí. Esto no es una historia de un desliz. Es una historia de errores en cadena, de una traición que se salió de control, y de una respuesta tan fría y calculada que me dejó sin palabras. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, tengo que contarte cómo empezó todo. Cómo pasé de ser una mujer normal con una vida aparentemente feliz, a esconder a un amante en casa y pagar el precio más alto por ello. No fue un enfrentamiento inmediato, ni una discusión encendida. Al contrario. Sergio volvió de su viaje a Sevilla como si nada hubiera pasado. Me saludó con un beso en la mejilla, dejó la maleta en la entrada, se quitó los zapatos, fue directo a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Me preguntó cómo había ido la semana, qué tal estaba Marcos, si había hecho mucho calor en Madrid. Todo en su tono era normal, su voz no temblaba, sus ojos no evitaban los míos, no parecía estar actuando. Y sin embargo, yo no podía dejar de mirarlo como si fuera un extraño. Durante 2 días enteros no dije nada. Ni una palabra sobre los calzoncillos, ni una insinuación. Guardé silencio como quien espera un accidente, sabiendo que algo está a punto de estallar pero sin saber por dónde. Y entonces ocurrió. Fue un miércoles por la noche. Sergio llegó más temprano de lo habitual, tipo 6:30. Dijo que había cancelado una reunión. Dejó el móvil sobre la mesa, se cambió de ropa, y luego me dijo, sin mirar hacia mí, he hecho una reserva para cenar fuera, solo tú y yo. No era algo que hiciera con frecuencia, pero tampoco era tan extraño como para levantar alarmas. Asentí. Dije vale, y fui a cambiarme. Durante la cena no dijo nada fuera de lo normal. Comió tranquilo, sonrió, incluso hizo una broma sobre la camarera que nos trajo 2 cervezas en lugar de una copa de vino. Yo seguía en silencio, no por miedo, sino porque no entendía qué estaba pasando. Me estaba desconcertando. Pensé que, quizá, después de todo, los calzoncillos no eran una prueba. Tal vez me estaba volviendo paranoica. Pero no. Todo cambió cuando volvimos a casa. Apenas cruzamos la puerta, Sergio se detuvo en el recibidor y me miró. No con odio, ni con rabia. Me miró como se mira algo que ya no te pertenece. Su voz fue seca, sin elevarse, como si estuviera leyendo un informe. Laura, ¿quién fue? Tardé unos segundos en entender a qué se refería. Él no dio más explicaciones. No dijo he encontrado ni alguien me ha dicho. Solo eso. ¿Quién fue? Lo dijo como si ya lo supiera todo. Como si no necesitara pruebas ni respuestas. Me quedé quieta. No hablé. Lo miré como una idiota. Luego, por reflejo,
Solté una risa nerviosa, como si aquello fuera una mala broma. ¿De qué hablas? Pregunté. No te hagas la tonta. Los encontré el domingo antes de irme. Debajo de la cama. Y sí, los revisé. No son míos. No son de nadie que haya estado aquí que yo recuerde. Así que repito, ¿quién fue? Volví a quedarme en silencio. Me dolía la cara. Me ardía la piel del cuello. No era por vergüenza. Era otra cosa, algo más parecido al miedo. No a él, sino al momento. A lo que venía después. Fue una sola vez, dije, finalmente. Sergio no reaccionó. No cambió de postura ni dejó de mirarme. Siguió ahí, con las manos en los bolsillos, con una calma que me incomodaba más que si hubiese gritado. ¿Cómo se llama? No importa. No significa nada, respondí. Para mí sí importa. Fue una estupidez. Ya está. Fue cuando tú estabas en Valencia, hace 2 meses. No volvió a pasar. Sergio asintió. Una sola vez. Desvió la mirada un momento, luego la volvió a fijar en mí. Caminó hasta el salón, se sentó en el sofá y encendió la televisión. Yo me quedé en el pasillo, parada, sin saber si debía seguirlo o encerrarme en el baño. ¿Y por qué en nuestra cama? Preguntó desde el sofá, sin mirar atrás. No supe qué decirle. No tenía una respuesta. Fue fácil, rápido, cómodo. Todo eso pensaba, pero no podía decirlo. Él tampoco insistió. Cambió de canal, subió el volumen, y así terminó la conversación. Durante los siguientes días, su actitud fue todavía más confusa. Me trataba igual. No había comentarios sarcásticos, no había discusiones, no había preguntas. Marcos no notó nada. Seguíamos siendo la misma familia a ojos de cualquiera. Pero yo sabía que no. Todo estaba cambiando, y él no lo iba a dejar así. Una noche, al salir de la ducha, encontré en la cama un sobre cerrado. Era blanco, sin nada escrito. Dentro había 2 fotografías. Una de mí entrando al edificio donde trabajaba Adrián, el entrenador, y otra en la que él salía detrás de mí. No estábamos juntos, pero la intención era clara. Era seguimiento. Pruebas. Salí de la habitación con el sobre en la mano y fui directa al salón. ¿Esto qué es? Pregunté, mostrando las fotos. Eso es lo que se llama prepararse, por si acaso. ¿Me estás espiando? No. Solo pedí un favor. Un conocido. No te preocupes, no hay más fotos. ¿Qué piensas hacer con esto? Nada. Aún no. Pero quería que supieras que ya no estamos en la misma página. Tú decidiste romper algo. Yo solo estoy tomando nota. Volví al cuarto sin decir nada. Me temblaban las manos. Ya no era culpa ni remordimiento. Era incertidumbre. Porque Sergio no era de los que actuaban por impulso. Y si había dado ese paso, significaba que lo que vendría no iba a ser una simple discusión. Y no me equivoqué. A la semana siguiente, todo reventó. Yo pensaba que Sergio se calmaría, que dejaría pasar el tema, que era una forma suya de castigarme en silencio como había hecho otras veces cuando discutíamos por tonterías. Pero esto no era una tontería. Y su silencio no era una forma de calmarse, era el tiempo que necesitaba para preparar algo más grande. Todo empezó un jueves por la noche, cuando llegué a casa después de una jornada de locos en la clínica. Sergio estaba sentado en la mesa del comedor con su portátil abierto, 2 copas de vino servidas, y el sobre con las fotos al lado del ordenador. No había música, no había televisión,
ni siquiera estaba Marcos. Me pareció raro que no se escuchara nada en la casa, ni siquiera los ruidos habituales del pasillo o los coches de la calle. Me quitó el bolso de la mano con una tranquilidad casi ofensiva. Me ofreció una copa sin hablar y luego me indicó con la cabeza que me sentara frente a él. Lo hice, sin saber qué esperar. Quiero hablar, dijo por fin, y no voy a repetir nada. Así que escucha. Asentí. No dije ni una palabra. No me interesa tu arrepentimiento, ni tus justificaciones, ni lo que sentiste o dejaste de sentir. Ya sé que fue con Adrián, no hace falta que lo niegues. Sé el día, la hora y el sitio. Sé que no fue solo una vez, que hubo al menos 3 encuentros. Sé que te encargaste de que Marcos no estuviera en casa. Sé que mentiste varias veces diciendo que tenías guardias que no existían. Lo sé todo. No sé cómo lo dijo así, tan directo, tan estructurado. Ni una palabra de más, ni un insulto, ni una subida de tono. Cada oración era como una ficha cayendo sobre la mesa, con precisión. Me sentía atrapada, pero no por miedo, sino por la imposibilidad de negar nada. Sergio, escúchame, intenté decir algo, aunque fuera por impulso. No sabes lo que ha sido para mí todo este tiempo, sentía que no existía, que... No me importa, me cortó. Tú tomaste una decisión. No fue un accidente, no fue un error. Fue una elección. No me interesa cómo te sentías. Si querías hablar, haberlo hecho antes de abrirle las piernas a otro. Ahora no vengas con que estabas mal. No supe qué decir. Me tragué las lágrimas, porque no quería que pensara que buscaba su compasión. ¿Tú sabes lo que hiciste? Siguió. Esto no es solo una infidelidad, Laura. Esto es traición dentro de mi propia casa. En nuestra cama. Es como si me hubieras escupido en la cara y después me hubieras dicho que era lluvia. ¿Te crees que soy idiota? No. Nunca he pensado eso de ti. Pues lo pareces. Porque actuaste como si yo fuera ciego, como si no pudiera oler lo que pasaba, como si no supiera leer señales. Y lo peor de todo no es que me hayas engañado. Lo peor es que fuiste capaz de hacer todo eso sabiendo que había un hijo en medio, una familia, una vida compartida. La tensión me dolía en los hombros, sentía la boca seca, el estómago revuelto. Él seguía ahí, quieto, controlando cada palabra. No voy a gritarte ni a hacer un escándalo. No soy como tú. Pero tampoco voy a quedarme cruzado de brazos como un imbécil. Desde hace una semana he estado moviendo fichas. Y quiero que sepas lo que viene, para que no te agarre por sorpresa. ¿Qué has hecho? Pregunté, con la garganta cerrada. Primero, fui al abogado. Ya tengo lista la demanda de divorcio. Segundo, he hablado con el colegio de Marcos y voy a pedir la custodia compartida, aunque tengo pruebas suficientes para pelear por la completa. Tercero, ya he retirado la mitad del dinero de nuestras cuentas conjuntas y he abierto una nueva. Tú puedes quedarte en la casa de momento, pero la propiedad ya está en proceso de separación. No me interesa quedarme en un sitio donde te tiraste a otro. Me voy al piso de mi hermana temporalmente. Ya tengo las llaves. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. No por la frialdad con la que lo decía, sino por la velocidad con la que lo había hecho todo. En solo una semana ya tenía todo armado, resuelto, decidido. Y yo no sabía ni por dónde empezar a respirar. ¿De verdad vas a romper todo así? ¿No piensas en Marcos? Marcos no tiene la culpa de tener una madre que pensó con el coño en lugar de la cabeza. Yo sí pienso en él. Por eso voy a sacarlo de esta casa llena de mentiras. Porque no voy a permitir que crezca en un lugar donde la traición se esconde detrás de una sonrisa de no pasa nada. Él merece algo mejor.
Y yo también. Me levanté, di un paso atrás, busqué algún rincón donde apoyarme. Pero no había nada firme en toda la casa. Todo me temblaba. Quise pedirle que al menos lo habláramos con calma, que no hiciera nada delante de Marcos. Pero él ya lo tenía todo preparado. No me necesitaba para nada más. Había decidido dejarme fuera de su vida con una claridad brutal. Y lo peor es que entendía por qué. Sergio, intenté de nuevo. No. Ya está dicho todo. Te lo dejo claro, no pienso hacer de esto una guerra sucia. Pero tampoco esperes que todo se quede como si nada. No me conoces, Laura. Nunca me conociste realmente. Y con eso, se levantó, agarró su chaqueta del respaldo de la silla, recogió las llaves del mueble del recibidor y se fue sin mirar atrás. Me quedé sola en el salón, sin copa, sin marido, sin argumentos. Solo con el silencio más largo de mi vida. Sergio no tardó más de 2 días en desaparecer completamente de la casa. No hizo ningún drama al empacar sus cosas. No hubo discusiones en el pasillo, ni lágrimas, ni súplicas. Se limitó a venir el sábado por la mañana, cuando Marcos estaba en su clase de natación, y cargó su coche con 3 maletas, una caja con documentos, y una mochila que siempre odié porque olía a gimnasio. Se fue sin decirme una palabra, solo dejó un sobre la mesa del comedor con instrucciones legales y una nota escrita a mano que decía, cualquier cosa, escríbelo por correo. Ya no tengo por qué escucharte. La frialdad de esa frase fue peor que cualquier insulto. Me senté en la cocina, lo leí 3 veces, y luego lo arrugué. No lo rompí, ni lo tiré. Simplemente lo dejé hecho un puño en el centro de la mesa, como si fuera una parte más de la decoración miserable que se había instalado en esa casa desde que todo se vino abajo. Al lunes siguiente, el primer golpe real llegó sin previo aviso. Me llamaron del colegio de Marcos. La directora quería hablar conmigo y con Sergio urgentemente. Cuando le expliqué que estábamos en proceso de separación y que no vivíamos juntos, me pidió que fuera sola. No entendí nada hasta que llegué. Me recibió con una cara de cortesía tensa, de esas que solo usan los directores cuando tienen que hablarte de algo que no quieren decir. Me llevó a su despacho, me ofreció un café que rechacé, y después me mostró un documento. Sergio había solicitado formalmente que Marcos cambiara de colegio para el curso siguiente. Ya había gestionado la entrevista, había entregado la documentación, y tenía una plaza prerreservada en un colegio privado al otro lado de la ciudad, uno con uniforme y cuota mensual de más de 900 euros. Yo no sabía nada. ¿Y por qué me entero ahora? Pregunté, con la voz seca. Él mencionó que usted estaría informada en cuanto se confirmara la viabilidad del cambio. Pero dada la situación, preferí llamarla directamente. No es un proceso automático, y ambos deben estar de acuerdo. No estoy de acuerdo. Entonces deberán resolverlo por la vía legal, respondió la directora. Salí de allí temblando. No por el colegio, sino porque entendí que Sergio iba a ir hasta el final. No se trataba solo de dejarme. Estaba dispuesto a reconstruir su vida sin incluirme en nada. Y eso incluía decidir dónde y cómo iba a crecer nuestro hijo, sin contar conmigo. Lo segundo vino el jueves. Me llegó una notificación del banco informándome que la hipoteca había sido congelada. Llamé de inmediato y me explicaron que Sergio había solicitado una revisión de la titularidad. Tenía un abogado que estaba argumentando que él no iba a seguir pagando por un inmueble donde no residía y que debía revisarse el reparto de responsabilidades. A pesar de que la casa seguía estando a nombre de los dos, él estaba usando todo el aparato legal posible para dejarme el peso completo del préstamo. Llevábamos años pagando a medias. Ahora, de un día para otro, estaba sola con una deuda de 800 euros al mes y una nómina que apenas superaba los 1.500.
Le escribí. No una carta larga, ni emocional. Solo un correo con el asunto hipoteca y el mensaje: no puedes dejarme todo a mí. Esto no es justo. Me respondió con 2 líneas: ¿justo? No usaste esa palabra cuando abriste las piernas. Ahora tampoco la uses conmigo. Me costó respirar. Cerré el portátil y me eché a llorar en la cocina. No por lo que dijo, sino porque sabía que no había forma de defenderme. No había excusas, ni argumentos, ni frases que pudieran cambiar la realidad. Él tenía el control, y estaba usándolo como un bisturí, cortando cada parte de la vida que compartimos sin dejar restos. La tercera jugada fue la más inesperada. A las 2 semanas, recibí un mensaje de su hermana, Alicia. Me dijo que necesitaba hablar conmigo por algo urgente y personal. Nos encontramos en una cafetería cerca de su oficina. Me saludó con una frialdad educada y se sentó sin rodeos. Te lo diré rápido porque no quiero estar aquí más de lo necesario, empezó. Sergio me pidió que te entregara esto. Sacó de su bolso una carpeta con mi nombre escrito en la portada. Era delgada, no pesaba mucho, pero algo en su forma de mirarme me dio una señal de que no era una simple formalidad. La abrí y vi copias de capturas de pantalla, extractos de mensajes, algunos correos electrónicos. Todo de mi antiguo móvil. Todo sobre Adrián. Conversaciones, planes, frases privadas, incluso algunas fotos personales. Eran pruebas, organizadas, impresas, fechadas. ¿De dónde sacó esto? Tú sabrás. Yo solo cumplo con entregártelo. También me pidió que te recordara que esto es solo una parte. Que hay más. Y que si decides ponerte en plan víctima, él también puede jugar a eso. No supe qué contestar. Alicia se levantó, dejó un billete de 5 euros sobre la mesa por el café que no llegó a tomar, y se fue. Esa noche, mientras Marcos dormía, me senté en el sofá con la carpeta abierta sobre las piernas. Leí todo, una por una. Sergio había reconstruido el hilo entero de la relación con Adrián sin que yo me diera cuenta. Había guardado pruebas, anotado fechas, hecho copias. No lo hizo por impulso, lo hizo con método. Había estado esperando el momento adecuado para usarlo. Y ese momento era ahora. Esa fue la noche en que entendí que no había vuelta atrás. Lo había perdido todo, pero él no iba a conformarse con eso. Su venganza no era gritarme o hacerme sentir culpable. Su venganza era borrar mi existencia de su vida pieza por pieza, hasta que no quedara nada que recordara quién fui en ella. No sabía si debía llamarlo, escribirle, o simplemente ir a buscarlo a casa de su hermana, pero después de semanas sin cruzar una sola palabra cara a cara, decidí hacerlo en persona. Quería hablar, no para cambiar las cosas ni para pedirle perdón, porque esas palabras ya no tenían sentido, sino para entender si todo lo que habíamos vivido realmente había desaparecido o si al menos quedaba algo que pudiera salvarnos de convertirnos en 2 desconocidos que comparten un hijo. Llegué un viernes por la tarde. Toqué el timbre del piso donde se había mudado Sergio. Me abrió sin expresión, ni sorpresa ni molestia, solo abrió la puerta, se hizo a un lado y me dejó pasar sin decir nada. El piso era pequeño, funcional, sin fotos, sin rastro de Marcos, sin rastros de mí. Se sentó en el sillón frente a la ventana y esperó. No me ofreció asiento, pero me senté igual, frente a él. No tenía preparada ninguna frase, ni discurso. Solo sabía que necesitaba hablar y que ya no podía hacerlo por correo. Solo quiero que hablemos como 2 adultos, dije, rompiendo el silencio, no para arreglar nada, no para manipularte. Solo necesito saber si ya está todo dicho o si queda algo. Sergio me miró. Apoyó los codos en las rodillas, cruzó los dedos, respiró hondo. Depende de lo que entiendas por todo, respondió.
Si te refieres al matrimonio, sí, está muerto. Si te refieres a Marcos, siempre habrá algo, porque somos sus padres. Pero si vienes a buscar comprensión, cariño, o una tregua emocional, no puedo dártelo. Estoy demasiado roto por dentro como para regalarte una parte de mí que tú misma destrozaste. No vengo a pedirte amor, ni comprensión. Vengo porque no quiero que lo que queda de nosotros se base en amenazas, en abogados, en carpetas con pruebas. No quiero que Marcos nos vea como enemigos. No podemos hacerle eso. ¿Y qué me propones? ¿Que seamos amigos? ¿Que finjamos una familia moderna, abierta, civilizada, que se saluda con una sonrisa mientras por dentro nos odiamos? No propongo nada. Solo quiero hablar sin lanzarnos piedras. Aunque sea una vez. Sergio se quedó callado unos segundos. Se levantó, fue a la cocina, volvió con 2 vasos de agua. Me dio uno. Se sentó. Cuando empezó todo esto, pensé en vengarme haciéndote lo mismo, dijo de repente. Pensé en acostarme con otra mujer, en grabarlo, en dejarte pruebas, en devolverte el golpe. Pero no lo hice, no porque fuera mejor que tú, sino porque entendí que esa clase de venganza me pondría a tu nivel. Y ese nivel no lo quiero para mí. Así que sí, te herí donde más dolía, en lo práctico, en lo emocional, en lo legal. Porque ahí tengo fuerza. Ahí no necesito rebajarme. Lo sé. Y lo he sentido en cada cosa que hiciste. Me lo merezco. No intento quitarle gravedad a lo que hice. Solo quería que supieras que nunca fue por odio, ni por placer, ni por venganza hacia ti. Fue por debilidad, por sentirme ignorada, por no saber pedir ayuda. Siempre has tenido boca para pedir cosas. Sabías que si necesitabas algo, lo decía y lo hacía. Pero nunca hablaste de esto. Preferiste hacerlo por detrás. Y eso es lo que no puedo perdonar. ¿De verdad no hay nada que podamos reconstruir, ni siquiera una relación cordial? No ahora. Tal vez con el tiempo. Pero no vengas a pedirme calma cuando acabas de abrirme una herida que todavía sangra. Necesito espacio para ser otra persona. Esta versión de mí, la que vivía contigo, ya no existe. La mataste tú, no con una sola acción, sino con toda la cadena de decisiones que tomaste sin pensar en mí. ¿Y Marcos? ¿Qué le diremos? La verdad, pero adaptada a su edad. No quiero que crezca con odio ni con mentiras. Quiero que entienda que sus padres ya no están juntos, pero que sigue teniendo un lugar seguro con cada uno. Eso sí, no pienso permitir que uses a Marcos para limpiarte la culpa ni para hacer de madre ejemplar cuando no lo fuiste como esposa. No voy a impedírtelo, pero tampoco voy a permitirlo si veo que lo manipulas. No voy a usarlo. Solo quiero hacerlo bien. Entonces empieza por no victimizarte. No vayas diciendo por ahí que fue un error del que te arrepientes. Porque eso solo funciona con quien no te conoce. Yo sí te conozco. Y tú sabías perfectamente lo que hacías. Lo elegiste. Como yo ahora elijo no tenerte más en mi vida. Quise responder, pero no había nada que pudiera decir que no sonara como una excusa, como un intento de cambiar el relato. Me tragué las palabras, bajé la mirada, tomé un trago de agua para no romperme ahí mismo. Sergio no gritaba, no lloraba, no se quebraba. Pero su firmeza era peor que cualquier grito. Había tomado una decisión definitiva. Y esta conversación era solo la confirmación de que nada de lo que dijera iba a cambiarla. ¿Hay algo más? Preguntó. No. Solo quería escucharlo de ti. Saber que ya no hay nada más que hablar. Entonces ya lo sabes. Me levanté. Dejé el vaso sobre la mesa. Caminé hacia la puerta sin prisa.
Antes de salir, me giré. Gracias por hablar conmigo. De verdad. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Para cerrar este capítulo sin tener que imaginarte diciendo que yo nunca te di la cara. Asentí y cerré la puerta. Han pasado 6 meses desde aquella última conversación. Sergio no volvió a buscarme, ni a escribirme, ni a preguntarme por nada fuera de lo estrictamente necesario relacionado con Marcos. Nos comunicamos por correo, con asuntos claros, mensajes breves, sin saludos, sin despedidas. Coordinar horarios, intercambiar información escolar, confirmar citas médicas. Todo impersonal, todo medido. Cuando lo veo recoger a Marcos en la puerta del colegio o cuando viene a dejarlo los domingos por la tarde, apenas intercambiamos una mirada. No hay rencor visible, pero tampoco hay intención de acercamiento. No hay odio, pero lo que hay entre nosotros es una especie de indiferencia pactada que solo se rompe cuando Marcos está delante. A él no le falta cariño de parte de su padre, ni cuidados, ni atención. Sergio se ha volcado en él con una precisión milimétrica. Está presente en todo. Lo recoge, lo acompaña, lo lleva a entrenamientos, a revisiones, a cumpleaños. No ha dejado ni una sola responsabilidad sin asumir, como si tuviera algo que demostrar, pero no a mí, sino a sí mismo. Yo sigo viviendo en la casa. Me ofreció, a través de su abogado, comprarme su parte con un descuento importante si decidía quedarme. Acepté sin discutir. Era la única solución viable, aunque me costara más de lo que puedo pagar con tranquilidad. Pero no quería mudarme, no quería que Marcos perdiera su entorno, su habitación, sus cosas. Así que me quedé, y cada mes aprieto los dientes para llegar a fin de mes. Adrián, por supuesto, desapareció completamente. No hubo discusiones, ni reclamos. Simplemente dejó de escribirme, de llamarme, de existir. Supongo que entendió que solo fue un error al que él también le puso cara de aventura. Nunca le pedí explicaciones, ni le busqué. No porque sintiera odio, sino porque me daba vergüenza. Su nombre, su número, sus mensajes, todo eso ahora me resulta ajeno, molesto, ridículo. Fue una decisión patética tomada en un momento de debilidad y egoísmo. No tengo ninguna excusa que la haga aceptable. Solo tengo que vivir con eso. A veces, por las noches, cuando Marcos ya duerme, me quedo en silencio sentada en el sofá, pensando en cómo llegué hasta aquí. No es culpa del destino ni de una mala racha ni de que el amor se terminó de forma natural. Fui yo. Fui yo quien metió a alguien en mi cama, quien mintió a mi marido, quien arruinó lo que había sido una relación estable, aunque no perfecta. Fui yo quien creyó que merecía más sin entender que lo que merecía era hablar, no traicionar. Ahora lo sé. Lo entendí demasiado tarde, pero lo entendí. No hay reflexión que me limpie, ni terapia que me redima, ni frases de autoayuda que me hagan sentir mejor. Solo queda asumirlo y seguir adelante. He aprendido a vivir sola. No con orgullo, ni con independencia admirable, sino con la obligación de hacerlo. Cocino para 2, lavo para 2, organizo todo pensando en Marcos. Él es lo único que no fallé. Y aunque sufre por la separación, intento que sienta estabilidad, que no tenga miedo, que sepa que su madre está ahí, que puede contar conmigo. A veces me pregunta por qué papá ya no vive aquí, y yo le respondo con lo único que puedo decirle sin mentirle, que tomamos decisiones equivocadas y que ahora estamos aprendiendo a vivir de otra forma. No lo cargo con mi culpa, pero tampoco le fabrico cuentos. No tengo derecho a disfrazar la verdad para protegerme. No he vuelto a estar con nadie. Ni citas, ni mensajes, ni aplicaciones. No es por castigo ni por tristeza. Es porque ahora entiendo que no estoy preparada para compartir mi vida con nadie. No por ahora.
Estoy demasiado rota y no pienso repetir los mismos errores. No quiero usar a otra persona como parche ni buscar en otros lo que me faltó en mí. Quiero aprender a estar bien sola, a ser una madre responsable, a reconstruirme desde lo que quedó. Sergio rehizo su vida con orden. No sé si sale con alguien, no me interesa. Pero sé que volvió a practicar deporte, que se inscribió en clases de cocina, que retomó contacto con viejos amigos. Me lo contó Marcos. No hablo mal de él delante de mi hijo, y aunque no lo diga en voz alta, sé que Sergio tampoco me ataca frente a él. Es un trato silencioso que ambos cumplimos. El respeto se volvió el único vínculo entre nosotros. Y aunque no es cariño, al menos es algo que podemos ofrecerle a nuestro hijo. Me han preguntado si me arrepiento. No sé cómo responder a eso. Me arrepiento de haber hecho daño, sí. Me arrepiento de haberme mentido a mí misma, de haber elegido el camino más cobarde. Pero si me preguntan si cambiaría lo que pasó, no sabría qué contestar. Porque ahora veo cosas que antes no veía. Porque ahora entiendo lo que valía y lo que destruí. Porque quizá necesitaba tocar fondo para dejar de vivir en automático. Eso no justifica nada, pero al menos me obliga a no volver a hacerlo. Esta historia no tiene un final feliz. No hay reconciliación, no hay redención, no hay segundas oportunidades. Hay consecuencias, hay aprendizaje, hay días buenos y días miserables. Hay una mujer que entendió demasiado tarde lo que perdió, y un hombre que supo salir del desastre con la cabeza en alto. Y hay un niño en medio, que merece algo mejor, y por quien ambos estamos intentando no fallar otra vez. Eso es lo que queda. Y aunque no sea una historia para contar con orgullo, al menos es una historia real.